segunda especialización de Derecho Procesal Penal y Procesal Constitucional en la Universidad de Costa Rica en el año 2008. Pasantía internacional en arbitraje en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el año 2009. Curso internacional de Derecho Constitucional con énfasis en Derecho Procesal Constitucional impartido por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, año 2012. Sexto diploma de Derecho Administrativo Sancionador de la Universidad de Valladolid, España, en el año 2019. Sexto curso de Regulación y Competencia de la Universidad de Valladolid, en España, en el año 2020. Ha ejercido sin pausa por más de 3 décadas la profesión de abogado, cubriendo la práctica general del derecho, abarcando por tanto la consultoría y la litigación en materia civil, comercial, procesal constitucional, administrativa, contenciosa administrativa, laboral, penal, inmobiliaria y arbitral. Es notario público de los del número para el Distrito Nacional. Dirige el despacho Ramos Morel Abogados. Su experiencia docente incluye haber sido profesor de procedimiento civil y de constitucionalización del proceso civil a nivel de grado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamayo, así como de distintas asignaturas de Derecho Civil en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, y en la Universidad Iberoamericana, UNIBI. Fue miembro de la comisión designada por el presidente de la República para la redacción de un anteproyecto de modificación del Código de Procedimiento Civil que fue presentado en el año 2000. Esa presentación se hizo al Congreso Nacional y de la Comisión Consultiva adscrita a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, designada por el presidente de la República para la redacción o revisión de las leyes que complementarían la Constitución Dominicana proclamada en el año 2010. Ha escrito diversos artículos en revistas y medios especializados en derecho. Tenemos, aparte de la charla magistral y de la presentación que hará el licenciado Ramos Morel, esta obra de su autoría llamada Pasado y Presente de las Leyes 834 y 845 del 15 de julio de 1978. Una sorpresiva reforma para una larga andadura en el proceso civil dominicano. Vamos a recibir con fuerte aplauso al licenciado Fernando Ramos Morel, una persona con múltiples obligaciones y ha decidido dedicarnos este tiempo. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a esta asociación de abogados de la provincia de Espaillat por esta invitación que me han hecho vía su directivo, la persona del licenciado Pedro Pérez. Yo sé que con una recomendacióncita de alguien que yo conocí hace mucho, que fue Leonte, viejo amigo, que yo tomé aquellos cursos de notaría que impartía el profesor Artañán Pérez Mena. Y bueno, sorprendido de la acogida que ha tenido esta convocatoria. Yo sé lo difícil que es asistir a este tipo de eventos, más un día lluvioso. Y bueno, en la carretera cuando veníamos, pues hubo momentos en que prácticamente la visibilidad era cero. Y digo, bueno, seguimos. Y aquí llegamos. Pues también es un lugar muy hermoso, muy bonito local. La verdad que es una asociación emblemática. El motivo de esta invitación es pues una temeridad que yo tuve
de escribir un ensayo, no un libro, un ensayo, el cual tiene 3 etapas. En una primera etapa hago una recreación, digamos, de cómo fue los inicios de la ley 834 y 845 de 1978. Allí pues analizamos, buscamos como información, la mayor cantidad de información posible de cómo fue que surgieron esas leyes que son tan importantes y que, bueno, es la última reforma verdadera que ha tenido nuestro Código de Procedimiento Civil. Y bueno, siempre yo supe que eso fue en el año de 1978, al final del gobierno de Joaquín Balaguer, y que esas leyes fueron pues aprobadas de una manera sorpresiva y de una manera misteriosa. Y la Pucamaima, donde yo fui profesor por 12 años de la materia, el procedimiento civil a mí siempre me ha llamado la atención. Me invitó en el tema de pandemia, en la época de pandemia, al 42 aniversario, a un famoso de estos webinarios. Y entonces yo tomé el tema de la parte histórica. Y después me motivé a esos 10 minutos que yo tuve de intervención, pues a tratar de recrearlos. Y allí entonces, bueno, pues relato aquí los orígenes, las discusiones que se presentaron en su momento, la posición del jurista Juan Manuel Pellerano en defensa de esas leyes, y a nivel de doctrina, cómo poco a poco, siempre como eran leyes francesas, tomadas, o sea, en el año de 1978 nosotros tuvimos una parte del Código francés de apenas 1976. O sea, a partir de ahí, nuestro código se ha dividido en 2. Una parte nueva, que es lo de la 834, y la parte vieja. Y cuando uno ve los papeles históricos, las revisiones al Congreso, pues se notaba que la idea de las personas que hicieron esas leyes era que hubieran unas cuantas reformas de ese tipo y que al final se tuviera un nuevo código, como se hizo la reforma francesa. No un código nuevo, sino reformas en bloque. Pero nos quedamos ahí. Entonces hago un relato de cómo eran las cosas, cómo fue surgiendo la doctrina, cómo fueron surgiendo las primeras jurisprudencias, cómo se estudiaba en ese momento, y hago un relato que lo voy a traer aquí porque procede en este momento y lo menciono ahí. Cuando yo estudié, pues no había ningún texto actualizado con las nuevas leyes. O sea, yo tuve que estudiar con la obra de Froilán Tavares de 1963, 64, edición que estaba, y uno le iba anotando los cambios. El profesor te iba diciendo, esto cambió, la 834, y el profesor, que fue Luis Víctor García de Peña, el profesor, pues tenía un manualito, tenía un manual, y entonces así iba anotando la reforma. Y había un examen, y estamos viendo el listín diario, y en el listín diario vemos que dice tomo 1, procedimiento civil, Artañán Pérez Méndez, en Beta, Moca. En ese momento todavía Artañán no tenía la dimensión nacional, sino que era más todavía un abogado localista. Entonces se corrió la voz. Un abogado de Moca tiene un libro sobre el procedimiento civil. Lo mandamos a comprar urgente para tenerlo allá para el examen. Y ese es el tomo 1 de 1985 de Artañán Pérez. Yo lo reseño ahí porque en cierta medida, aunque mantengo cierto rigor, pues también hago una serie de anécdotas, porque la vida no es nada más rigor, además es un ensayo, me permite ciertas libertades. Entonces, después terminé eso, pero seguía el encierro,
no haya trabajo. Entonces tú tienes dos cosas, o te deprimen, o yo opté por volverme loco y comencé a escribir. Pero en la forma de cómo escribo, que es muy sintetizado, y yo tengo que leer demasiadas páginas para poder escribir dos, apenas llegué a esto, a las 100 páginas que tiene el librito amarillo. Pero esto yo quise hacer, esta es mi oportunidad, yo digo, porque cuando uno está metido en el trabajo y no hay mucha oportunidad. Yo había dictado una conferencia en la ONU sobre el futuro del proceso civil y a mí se me perdieron las notas. Yo sabía que yo no podía volver a saber qué fue lo que yo dije, pero tenía una idea. Entonces desarrollé 7 temas puntuales y bueno, me metí ahí y comencé a escribir. Y me fueron surgiendo cosas que después fue que le dimos forma, como ya en forma para publicación. Entonces, en esta obra no vamos a hablar, no van a ver nada de procedimiento, en el sentido de que yo no estoy analizando aquí la vocación, ni la pensión, ni el congredí. No. Yo quise hablar en la segunda parte del proceso, que yo creo que no se había hablado antes así del proceso. ¿Cómo yo llego a conocer el proceso? Bueno, con interés, comprando libros, por puro interés. Porque en mi época de profesor yo creo que yo no podía escribir eso porque yo no sabía las cosas que yo hoy sé. Además, esto ha cambiado muchísimo. Todo ha cambiado muchísimo. Entonces, como yo participé en el proyecto del procedimiento civil del año 2000 con Mariano Germán, con doña Margarita Tavares y después con el magistrado Crucero, pues aquí vinieron de Uruguay personas, magistrados, a vendernos el modelo, y en todas las comisiones enfrentaron la visita de vendedores de modelos. Obviamente que no le gustó a la comisión eso y nosotros no caímos en eso, pero ahí nació para mí el interés de conocer cómo eran las cosas en Iberoamérica, particularmente en Uruguay. Entonces yo trato de hacer acá una radiografía del proceso, porque los abogados muchas veces dicen que quieren un cambio, que quieren cambiar el modelo, que quieren otra cosa, que la comunicación de documentos es un problema, Entonces digo, bueno, vamos a analizar los principios, ahora que se habla tanto de principios, aunque también le hago una crítica al tema de los principios, porque todo es un principio. Yo he ido a la corte en Santo Domingo y yo he oído unos principios que yo no los pude notar, y más nunca en la vida lo he vuelto a oír. O sea, son unas cosas tremendas, la principiología, todo es un principio. Entonces, a medida que yo iba escribiendo, encontré personas que pensaban como yo, y hay un chileno que cito acá, que dice, no, pero es que esos no son principios, esos son reglas. El principio de oralidad, mentira, eso no es un principio, es una regla. ¿Por qué? Porque también está la escritura. Entonces no pueden haber dos principios, escritura y oralidad. Entonces son reglas, y muchas veces ellas conviven. Hay cosas que son orales, hay cosas que son escritas. Y así, entonces analicé los principios del código francés, porque hay algunos principios directores, y vemos ahí que todos tienen cabida acá. Analizo aquí entonces la problemática causada por el Código Procesal Penal, porque el Código Procesal Penal de repente abarca o pretende abarcar todos los procesos, y los jueces civiles usted lo ve hablando de preclusión, los abogados piden acreditar pruebas, me han pedido, he visto que me han pedido que se incluya la prueba por ilícita, porque yo no dije dónde la obtuve, yo creo que son materias distintas. Y el tema del principio de contradicción como eje del procedimiento francés. Y esto
he analizado cosas acá, comentarios breves siempre en cada cosa, que son inquietudes. En el tema de pescar principio, quizás soy un poquito, todo lo queremos buscar en base a un principio, que yo digo, bueno, pero hay principio de todos, hay principio para todos. Y ahora todo es el principio de tal cosa, el principio de que si yo qué. Bueno, pero en definitiva, ¿dónde está eso? Me dice un muchacho joven, que eso es lo que más me gustaba, que ha creado ese sentido. Me dice, entonces el principio de concentración y de eventualidad no existe en el proceso civil. No existe. O sea, el juez conoció este caso, mañana puede dar otro juez y el otro lo falla. No existe. En materia penal sí. El mismo juez que conoció el fondo tiene que fallar el caso. Entonces, analizo una serie de cosas de la práctica. Me pregunto, ¿es válido o es correcto que un juez, por ejemplo, otorgue la comunicación de documentos 15 días simultáneos a las dos partes? 15 días a las dos partes. Allá lo hacen así. Parecería que no es acorde al debido proceso, porque si hay una carga probatoria y la tiene el demandante, parecería lo más razonable que sea 15 días al demandante para presentar su documento y a vencimiento, 15 días a la contraparte para que presente lo suyo también. Entonces, ahí lo que estaríamos propiciando es la contradicción. De lo contrario, no habría contradicción, sino que estaría depositando el documento a ciegas, el demandado, o duplicando el documento, o cargando el expediente de los mismos documentos. Con el tema de la misma dirección del proceso, es verdad que la ley 834 tiene muchísimas novedades y le da al juez civil muchos poderes, pero también tiene un poder para él buscar la verdad. Pudiéramos decir que el proceso civil es público, o que el principio de dirección del proceso por las partes, el principio dispositivo, rige todavía el proceso. Parece que todavía el principio dispositivo rige en el proceso, aquí y en otros lados. Yo he visto que dos partes le dicen al juez, magistrado, nos queremos poner de acuerdo para una prórroga de la comunicación de documentos. Y dice el juez que no. Digo, bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué? Si las dos partes se lo están pidiendo y son las dueñas del impulso y del proceso. Principio dispositivo. Entonces yo pues busqué en Uruguay, me puse a leer y encontré una persona analizando esa situación y dice que no, que en ese caso el principio dispositivo prima y que las partes lo pueden pedir si lo están pidiendo de común acuerdo y que el juez no puede negarse. Entonces digo, bueno, pues yo no estaba tan mal. El juez no debería negarse. Incluso dice, las partes pudieran decirle que le aplace la audiencia sin medida, sin fecha, porque quieren hablar, quieren entender. Las partes no son los dueños del proceso. Es el Estado que rige el proceso. Esa es la tesis publicita del proceso. Y ni siquiera en el Código Uruguayo, ahí está, ni siquiera en el Código Uruguayo, que el juez tiene más poderes, incluso de sanción, que en el proceso nuestro. El ejemplo que puse aquí es de ahí, de Uruguay. O sea, porque hasta dónde que es el dueño del
entonces el juez es el dueño del proceso. Ahí viene entonces otro tema, que es la imparcialidad del juez. Y ahí está, o sea, ahí está agarrado a nivel de criterios doctrinales hasta cuál es la postura de eso, hasta dónde debe llegar el juez en los derechos de las partes, que en definitiva la parte lo puede transar. Y aquí a mí me sorprendió que hace mucho tiempo una resolución que decía que la audiencia había que ponerla obligatoriamente a 2 meses. O sea, obligado a 2 meses. No podía ser menos. Entonces, una parte que está en eso, que tiene una situación, que tiene una gente en el extranjero, que hay una cita que falta, lo que sea, que se están entendiendo, tienen que volver otra vez ahí a decirle lo mismo al juez, a molestarlo, probablemente, si tiene la corriente publicista que usted dice. ¿Entiende? Entonces, todas esas cosas yo la trato acá. Fijo siempre mi posición, pero ahí está la base de la investigación del que quiera una tesis o prefiera otra. Y así muchos temas que voy tratando acá, como por ejemplo el tema del medio de inadmisión. Los medios de inadmisión es una figura nuestra nada más, eso es algo que es, como es francés, nosotros somos los únicos que tenemos medios de inadmisión en América. Quizá Haití, lo más seguro, con el tema que tenga un código francés. Pero esa figura no se conoce en Iberoamérica. Y ahora mismo lo que tenemos es mezclas de conceptos donde cada quien habla de donde sea y lo presenta ahí a los casos. Y así hay una larga cosas prácticas que nosotros tratamos, como por ejemplo la acumulación. La acumulación la trato de manejar de la manera más imparcial que pude, porque en algún momento le dejé hasta un chance, pero eso no es proceso. O sea, eso no es proceso. Cuando llegamos al colmo de que la Suprema Corte de Justicia, en sentencia reciente que está citada acá, dice que se pueden acumular a medida de instrucción, entonces llegamos a la conclusión de que no hay proceso, porque todo lo que dicen de debido proceso y todo este tipo de cosas es el derecho a la prueba. ¿Cómo es posible que el derecho a la prueba quede, como quien dice, para mejor proveer, para ver si después el tribunal o la corte va a entender que la prueba era admisible? Entonces después viene algo maravilloso, después de un año de espera viene una reapertura de debate para celebrar una medida de instrucción. Eso no puede ser. Me contaron después de esto un ejemplo, por ejemplo, había 3 casos, conexidad, y entonces la conexidad la piden, juntan 2 procesos y el otro, la jueza reserva el fallo y lo acumula. La conexidad. Bueno, pues entonces siguieron los otros 2 procesos y tiempo después la jueza que acumuló dice sí, es verdad, había conexidad, y declina, pero ya estaba en estado el fallo. Obvio. El problema también está en que nosotros nunca modificamos aquella cuestión de sentencia preparatoria, interlocutoria, que en Francia hace 100 años que no existe. Entonces, en la práctica de aquí, yo pedí informativo testimonial, me lo rechazaban. Entonces yo apelaba, pedía la suspensión, iba a la Suprema, y los procesos así tampoco pueden caminar. Entonces la acumulación es una medicina malísima que se utilizó para un remedio de una problemática que estaba existiendo. Pero la verdad que es una medicina que hay que pensar. Es una medicina que hay que pensar.
analizo algunas cuestiones del debido proceso y digo, señores, ¿qué es el debido proceso? Y bueno, yo estoy convencido que el debido proceso no es copiar en una sentencia, vista la Constitución de la República, vista la convención tal, vista la otra convención, visto el artículo 69 de la Constitución, visto el artículo que sé yo cuánto, y después falla otra cosa. Eso no es debido proceso. El debido proceso tiene que ver mucho con el día a día, y el tema probatorio es fundamental en el debido proceso. El tema de la prórroga de comunicación de documentos yo lo trato. El sistema nuestro es un sistema liberal, y yo creo que es bueno que sea liberal, porque someterte a un proceso cerrado en materia civil también, de que son 20 días, y si en 20 días no apareció el documento, no apareció la cosa, precluyó y se acabó todo, y si después tú encontraste otra cosa, yo creo que tampoco es así. O sea, lo veo bien, pero la prórroga de comunicación de documentos en Francia está en el código, obvio. Óyeme, yo creo que hay casos y hay casos. O sea, pero lamentablemente la culpa es de la práctica. Somos nosotros los abogados. Porque la ley dice que la comunicación de documentos es espontánea. ¿Cuántas veces la comunicación de documentos es espontánea? Nunca. Y ahí cito a Jody Curry, que se quejó de eso hace muchísimo tiempo. No hay cortesía, no hay cortesía hasta del intercambio de piezas. Hago una crítica, por ejemplo, a la ley de tierra, que trata de mezclar el sistema francés con el sistema uruguayo, con las famosas dos audiencias. No funcionó el sistema. Entonces, al final, lo que yo trato como de decir, mira, el sistema nuestro, el código nuestro, no es tan malo. O sea, es algo que más o menos funciona, es algo que necesita una serie de ajustes, necesita mejoras, y entonces más o menos le sintetizo, porque no voy a decir nada de lo que está aquí, ni a repetir, ni a leer lo que está aquí, pero el título se presta a muchas cosas como esa. Y yo traté de buscar la mayor cantidad de jurisprudencia, la mayor cantidad de doctrina. Es una obra que el que quiere seguir investigando, que tiene una base aquí para seguir haciendo. En la tercera parte, ya más leve, en esa tercera parte, pues yo me pregunto, bueno, ¿qué va a pasar con el procedimiento civil? Y bueno, la verdad que si ustedes se ponen a ver la ley 34, 845, el procedimiento civil, ese es nuestro proceso. Yo no sé cómo lo podemos. Yo los otros días estaba escribiendo algo. Es más, esto me ha motivado a mí, y yo estoy trabajando en otra obra que va a salir este año, si Dios quiere, si alguien Potentini de la Librería Jurídica Internacional se anima y me la publica, que va a ser la recopilación de artículos míos que muchas veces me preguntan y que yo lo he puesto al día. Ya yo he trabajado y he puesto al día 8 artículos, entre ellos aquellos legendarios, vamos a llamarlo así, de la ejecución provisional de la sentencia, de la vocación en el contraedil, de la conexidad, del artículo 111, del artículo 34, y me faltan 3 más que yo quiero escribir. Del petit referé quiero escribir algo, yo quiero escribir algo que se llama como el petit referé tiene quien le escriba. Yo quiero escribir algo de referimiento a retractación. Quiero escribir algo de la sentencia esta de la Suprema Corte del 2002 que castiga al petit referé, menciona una serie de referimientos, y aquí han entendido que todos los referimientos que mencionan ahí existen aquí.
Entonces, ese trabajo yo espero este año concluirlo. Y cuando estaba revisando la vocación, noto que la sentencia que define las condiciones de la vocación del artículo 473 es como del año 1925. Digo, caramba, esto es lo que se llama el peso de la jurisprudencia. O sea, no, la mejor que yo encontré, no es de la nueva, de esta gente que habla muchas cosas, no. La mejor sigue siendo la de 1920 y pico, 30, 40. Entonces, eso es lo que se llama, cuando usted ve la obra de Napoleón Esteban, la 834 comentada, yo pienso, esa es una obra que evidencia lo que es una legislación que se ha asentado ya en lo que somos todos nosotros. Porque así como hay invasores en el Código Procesal Penal que quieren hasta interrogar en materia civil con objeciones, una serie de cosas que son dos modelos distintos, uno acusatorio, otra cosa es privado, aquí se puede buscar más la verdad, en el otro está la libertad individual en juego, etc. Entonces yo me digo, bueno, pero esta es la cosa que hay que señalar, y yo me atreví a ponerlo, porque aunque no cabían, yo quizás le busqué un pie de página, porque era mi oportunidad. Ya yo no soy profesor, ya yo no tengo ningún público que me escuche ni nada. Entonces, aquí yo quise decir muchísimas cosas, pero es más bien llamado de atención, o sea, para reflexionar, para ponernos a pensar. Y digo que ojalá que el día que haya que modificar, sigamos el código aquel del año 2000, no el que se inventó Mariano Germán después, sino el del año 2000, que más o menos sigue la línea de la francesa, que tiene la ley 34 mejorada y que tiene la parte nueva del código francés y que nos lo ponen mañana y no nos causan ningún trauma. No hay que cambiar la sala de audiencia, todo va a seguir igual, porque sencillamente lo hicimos pensando en cómo hoy día se desarrolla una audiencia. Aquí una cosa es, señores, hacer una ley de procedimiento, y otra cosa es inventar figuras, porque ya eso es modificar la ley de la acción judicial, eso es crear nuevos jueces. Si tú quieres crear el juez de ejecución, y si tú quieres crear un juez de familia, y si tú quieres crear el juez de la cuenta en Estado, que a mí no me gusta, como existe en Francia, lo menciono ahí, entonces eso tú tienes que saber a dónde lo vas a poner, dónde está el presupuesto, dónde caben los palacios de justicia que son laberintos muchas veces. Y entonces aconsejo a que el día que eso ocurra, que quizá lo ideal sea unas leyes sencillas como la 834, que vayan haciendo la unificación y después se hace una unificación. Si quisiera. Ahora, si no es eso, yo quisiera que cogieran un modelo, no que inventemos, o sea, no que se cree un miedo. Entonces, en las definiciones siempre a mí se me dijo que definir era muy peligroso y muy difícil, porque tú podías dejar en la definición situaciones, elementos, o sea, elementos, una definición más abierta, una definición más cerrada. Pero yo lo que pienso es, si el Tribunal Constitucional lo define todo, entonces se acabaron las demás definiciones, porque la única que va a primar es esa. Ya eso ha pasado en la práctica, en materia administrativa, y ha habido problemas con conceptos que el tribunal ha definido. Pero la otra parte, antes de terminar, que ahí Félix Tena lo ha indicado muy bien, es la problemática del Tribunal Constitucional interfiriendo en asuntos que aparentan ser de mera legalidad. De mera legalidad. Como por ejemplo,
vamos al proceso ahora. Nosotros sabíamos siempre que las reglas nadie se incluye a sí mismo una vía de recurso. Existía. Entonces yo notificaba la sentencia. Pero contra mí el recurso no corría. Pues el Tribunal Constitucional, yo lo tenía aquí, pero como no tengo aquí código, he hecho esto diferente porque hay alguien que estuvo en Santiago cuando yo estuve en esto y yo no se la quiero repetir igual. Entonces, yo tengo aquí las reseñas de esa sentencia, pero lo que voy a hacer es que voy a mencionar los hechos nada más. Esa sentencia, el Tribunal Constitucional dice, no, pero desde que usted se enteró por cualquier forma, ya está corriendo el plazo contra usted. Bueno, pero ¿y cómo es eso? Entonces cuando yo voy a la Secretaría del Tribunal a retirar una sentencia, a partir de ese momento, yo digo, ¿qué hago yo? Ya está corriendo contra mí, no me la han notificado. Entonces resulta que es un precedente vinculante. Y eso trajo, pero cuando yo veo la sentencia, lo que noto es, pero eso es materia de amparo. El amparo es más limitado, porque el amparo es una acción y ahí no hay mayores cuestiones, analizar si hubo una vulneración a un derecho fundamental o no. Y además es retirar la sentencia y tú tienes un plazo para recurrir en revisión ante el TC. Pero es muy distinto al proceso civil. Entonces, la Suprema pues tuvo que, en un momento determinado ya se plegó y se acabó la regla y yo veo a la gente celebrando eso. Bueno, yo me pregunto, ¿eso es bueno o eso es malo? Por un lado, se pudiera decir que eso es buenísimo, porque eso es moralizante, porque así usted no guarda para después apelar. Cuando yo era profesor, yo lo que decía era lo siguiente, bueno, ¿cómo es eso? Sencillo, yo pedí 5 millones en primer grado, gané, pero me dieron 3 millones. ¿Qué hago? ¿Notifico la sentencia y apelo de una vez o espero la reacción teóricamente? La reacción sería, yo notifico, déjame ver si esa persona dice, bueno, yo perdí, déjame pagar los 3 millones y no continuar el pleito. O vamos a negociar y te voy a ofrecer 2 y vamos a cerrar esto. Entonces, tú tenías la posibilidad después de hacer una apelación incidental y decir, bueno, mira, estoy apelando para que tú me des entonces los 5 millones que yo pedí originalmente. Parece que yo hoy no puedo hacer eso. Entonces, yo tendría que ganar. A mí se me presentó un caso que eso me volvió la cabeza, pero loco. O sea, yo todavía no sé cómo es que yo pude hacer eso. Porque yo gané, pero en el curso, en la sentencia, no en el dispositivo, oigan qué locura, sino en el cuerpo de la sentencia, había unos considerando que a mí yo no quería como seguir el pleito o sea, renunciando a eso. Entonces yo tuve que ganar, notificar la sentencia, y yo habiendo ganado, yo era apelado. Y después entonces apelaron los otros. Pero por el amor, o sea, primero es tortuoso. Es muy tortuoso. Desde el punto de vista si fuese quizá la sentencia de fondo y punto, entonces las reglas yo quisiera entendiera más, pero el problema es que con la misma acumulación en esa sentencia pudieran haber acumulado medida de intrusión, medio de admisión, y supongamos que toditos fueron rechazados, pero al fondo yo gané. ¿Qué hago? O sea, renuncio para siempre a la posibilidad de oír un testigo. Renuncio para siempre a presentarme en una admisión. Pues entonces lo apelo. El tema es que el derecho se ha complicado. O sea, el proceso, los casos se han complicado. El ordenamiento jurídico está complicado. A mí me da vergüenza, pero cuando las pocas veces que piden consulta, yo no sé qué decir en consulta. O sea, en consulta yo tengo que decirle, mira, puede ser y puede ser que no.
predicción del fallo. Ahora sí es verdad, porque es el mismo ordenamiento jurídico que está complejo, que está muy complicado. Y a mí me parece que un día, digo yo, quizás sería bueno abordar, y lo ideal sería como en otros lugares donde, por ejemplo, ese mismo asunto de que el óbiter dictan y las radios disidentes, eso no es para todo el mundo, o sea, eso es muy complejo. Cada quien puede entender qué es lo que óbiter dicta y qué es lo que es radio disidente. Esa averiguación es muy compleja, es muy compleja. Y eso forma parte del ordenamiento jurídico y nosotros tenemos que lidiar con eso. Sería interesante, como el Tribunal Constitucional de Perú, que señala cuándo hay un precedente vinculante y lo dice. Y yo, en lo particular, me atrevo, yo sé que estoy diciendo disparate, pero a mí me gusta y me atrevo a decir que el precedente vinculante nada más debería ser en materia de acción directa de constitucionalidad, y no en las demás materias donde lo que estamos bregando es con intereses de tipo particulares, y cuando finalmente cambió las reglas del juego, donde quiera que yo estoy litigando me aparece que hay un precedente vinculante. Cada vez que te dicen que hay un precedente vinculante te tiene un problema, porque ¿cómo tú vas a romper esa barrera? Y yo me pregunto, el Tribunal Constitucional falla, supongamos que 400, 500 sentencias al año. ¿Cuántos precedentes vinculantes tenemos? O sea, si en el sistema jurídico, si en el ordenamiento jurídico dominicano hay 1000 precedentes vinculantes, y no lo sabemos ninguno de los que estamos aquí, porque ninguno tampoco podemos pasar el día leyendo esas sentencias que muchas veces tienen 23 páginas y 150 de votos disidentes. Entonces, realmente tenemos un problema. Y esa es la idea. Eso fue lo que yo escribí ahí, dicho de otra manera aquí. Lo escribí ahí. Es algo entretenido, no es una cosa de otro mundo, es de este mundo. Pero yo hice el mejor esfuerzo por estudiar, por tratar de darle un soporte doctrinal a cada uno de mis posturas. Se puede estar de acuerdo, se puede estar de acuerdo, se puede estar de acuerdo a medias, pero la idea es que se ha creado pues un punto de reflexión, un punto de llamado de atención, un llamado de alerta que no va a servir para mucho, pues ha entusiasmado sobre todo, he visto a gente joven, a abogados jóvenes que nunca habían oído cosas. Por ejemplo, aquí yo narro la primera vez cuando estaba imponiendo a fuerza la acumulación, que yo pedí un medio de inadmisión de falta de calidad en un tema de partición, y el magistrado justiniano era juez de primera instancia y me dice que me invita a concluir el voto subsidiariamente. Digo que no, que yo presenté un medio de inadmisión, y entonces le dije que no, y entonces me dijo que me iba a producir un defecto si yo no lo hacía. Yo dije, bueno, pues está bien. Entonces me produjo el defecto, está bien, como quiera yo gané, ese es el tema. Como quiera, yo gané el medio de inadmisión, pero fallaron a mi favor, pero estoy en defecto en cuanto al fondo por falta de concluir. Yo me atreví, pero ahí lo narro como anécdota, y le dice un abogado joven que trabaja con un amigo, pero el licenciado Ramos le dijo a Justiniano que no le iba. Y digo, es que tú no, o sea, es que ya eso es tan común, la acumulación, que nadie osa pues cuestionarla, pero en aquel momento eso fue una imposición. Y bueno, hubo gente que no, pero ¿qué pasa? Que yo un día
la situación se me estaba complicando y yo me junté con una psicóloga. Y entonces yo le dije, mira, me siento mal, lo que yo enseño en la universidad no es lo mismo que está pasando en la práctica. Y entonces me dijo a la psicóloga, ¿y tú te sientes mal? Y yo, sí, estoy mal. Entonces me dijo, ¿y eso es a ti que te lo están haciendo nada más? Digo, no, eso es como a todo el mundo. Entonces me dijo, bueno, pues suelta eso. Entonces yo lo solté. Y eso es lo que yo voy a hacer el día de esto con el Tribunal Constitucional también. Y lo voy a soltar. Señores, muchas gracias por me han hecho sentir muy bien por aquí y bueno, espero que les guste. Y si es así, entonces quizás nos veamos en otro momento cuando yo venga con mi recopilación. Gracias. Como es tradición, vamos a tener unas cuantas preguntas. La persona que 4 o 5 preguntas para el doctor se va para Santo Domingo, preferiblemente relacionadas con el tema de la ley 834, 845 o del proceso en sí. Yo tengo una, yo voy a hacer la mía primero. ¿Usted cree, licenciado, que sería provechoso y posible tener un solo proceso para todas las materias? Claro, siempre la gente, el que es penalista, piensa, no, sí es posible, pero ya prácticamente hemos trabajado tantas cosas del proceso penal al civil. Y lo correcto es que mucha gente se anima que tanto en materia, por lo menos lo que tenga que ver con civil, comercial, tierras, laboral, toda esa parte sea un solo proceso. Yo por suerte que tengo que leer algo, porque nada de eso me lo enseñaron a mí. Pero en el único lugar que yo conozco donde más o menos hay una refundición de procesos es en el Uruguay, con el Código General del Proceso, que abarca varios procesos que se manejan con ese código. Sin embargo, eso no ha prosperado en otros lugares. Y la realidad es que cada una tiene su proceso particular, porque cada proceso tiene su naturaleza. Y por ejemplo, el mismo penal que tú dices es meramente acusatorio adversarial. Entonces yo no me imagino una guerra técnica como la que ocurre en el proceso penal hoy día, que es una guerra técnica tremenda, más que sustancial. No se habla de el derecho penal procesal, el derecho penal especial o sustantivo se viene a hablar al final del juicio, cuando ya todo el mundo está cansado. Mientras tanto, es una guerra técnica de la prueba. Yo no me imagino esa guerra técnica para probar si se hizo un pagaré o no se hizo un pagaré, o si el contrato se modificó verbalmente o no se modificó. ¡Objeción! O sea, la verdad es que son fines totalmente distintos. Yo menciono varias cosas de esas aquí. El Código del Trabajo, por ejemplo, es una legislación que al día de hoy todavía sí, no obstante los temas de igualdad, etc., pues en cierta medida es una legislación protectora. O sea, lo es. Y cuando nosotros vamos al contencioso administrativo, a poner un ejemplo, enfrenta unos intereses complicados, porque el interés general, supuestamente que el accionar del Estado va propiciando, de cara al particular. Entonces, cuando eso yo lo trato en el trabajo mío del artículo 111 de la 834, no es lo mismo referimiento civil que las medidas cautelares
Esos son dos mundos distintos. Uno es un principio francés, un procedimiento francés, y el otro es el modelo iberoamericano siguiendo la tendencia española e italiana. Son dos cosas totalmente distintas. Aquí hasta el TC dice que es lo mismo. El TC dice que en referimiento cautelarmente. O sea, es algo increíble. Entonces, no puede ser referimiento para suspender un acto de la administración, a menos que tú decidas tratar a la administración igualito que a una persona y te olvides entonces de la parte relativa al interés general. Entonces, en el contencioso administrativo tú tienes que probar el common boni juris, el periculum in mora, pero también que no hay una afectación a el interés general para satisfacer el interés particular. O sea, ahí tiene que haber una ponderación del juego de esos tres estados. A mí me parece que es muy difícil que exista un proceso para todo. Sin embargo, la ley 834, no el Código Procesal Penal, la ley 834 sí se convirtió en cierta medida en el eje de muchos procesos, porque en el 8, en los mismos contenciosos administrativos, o sea, supletoriamente, esos principios rigen en el contencioso administrativo y rigen también en tierra, que tiene su legislación y su reglamento, pero la esencia más o menos es la misma, de manera que en todo caso, el que debe de primar es el civil y entender el procesal penal como una guerra de ley. Bueno, pues queremos darle un fuerte aplauso al licenciado Hernando Ramos Moreno por haber acompañarnos todos aquí y presentarnos su obra, que de seguro todos le vamos a sacar provecho. Tenemos un pequeño compartir y gracias por asistir.